Buenas tardes, profesor Julián. Estamos aquí, compañera Audrey Sarria, Marta Arboleda y mi persona, Cristian Chicangana, y le vamos a presentar el proyecto que hemos realizado entre todo este semestre, que tiene el nombre Contaminación Auditiva dentro de la Corporación Universitaria Confacauca. Una pequeña introducción sobre la contaminación sonora. Esta contaminación es una esta contaminación se ve alrededor de todo el mundo y más que todo en la sociedad, aunque también se ve en la naturaleza. La contaminación auditiva es una problemática que ha venido creciendo alrededor de los años y va de la par junto al crecimiento social, el crecimiento de la población, va de la mano de esto. La causa hay muchas causas que la ocasionan. Uno es los carros, las industrias, el ruido de las personas y también pues por la voz. Lo que nosotros tratamos de hacer en este proyecto es caracterizar las zonas de la Corporación Universitaria Confacauca y seleccionando algunas zonas que son como más transcurridas dentro de ella y después se le hace hacer un análisis tomando medidas a través de un sensor, el sensor KY038 a través de la placa de Arduino, y esas medidas ya los pasamos a un Excel y de ahí ya los analizamos. Nosotros en la formulación del problema, pues al ver que esta clase de contaminación es muy fuerte y casi no se le presta mucha atención dentro de la sociedad y también dentro de las instituciones, como podemos ver por lo menos en esta, que los salones y los sitios de estudio como la biblioteca no están adecuados para dispersar el sonido, entonces nos enfocamos más que todo en el ruido, viendo las afecciones que causa no solo en el ambiente, sino que en la salud del cuerpo humano al ingresar las ondas del sonido a nuestro cuerpo. Entonces ahí nos hicimos la pregunta que cuáles eran los lugares donde hay mayor contaminación de ruido dentro de la universidad y qué valores habían de ruido en esos lugares. Lo hicimos en la Corporación Universitaria de Uniconfacauca. Al ver la gran cantidad de personas y de estudiantes y también de personas que trabajan dentro de la institución, y al ver la causa de que el ruido que se genera aquí es principalmente por las personas. Entonces, viendo eso, pues en estas instituciones que vamos a realizar el proyecto. El objetivo general que nosotros tenemos en el proyecto pues, es determinar las zonas críticas donde se presenta mayor contaminación auditiva en las instalaciones de la corporación universitaria, identificarlos mediante una revisión para ver los lugares donde eran más concurridos y mirar los niveles de ruido que hay. Para eso para cumplir ese objetivo general, tenemos tres objetivos específicos. Uno que es delimitar los sitios que se va a medir el ruido. En pues lo hicimos por observación, le hicimos un recorrido en diferentes horas del día y miramos los sitios que había más personas, entonces ahí lo delimitamos. El segundo, pues realizamos una medición del ruido haciendo uso de una placa Arduino R3
Arduino 1R3 junto con un sensor calle 038 en las zonas que ya habíamos determinado anteriormente. Después estos datos a los que recolectamos los analizamos mediante gráficas de series de tiempos de datos y diagrama de barras, los cuales se obtuvieron a través del software y por medio de Excel, que ya los pasamos a algunas tablas. El estado del arte, estos 4 principales estudios que hicieron nos sirvieron para enfocarnos en el trabajo que hicimos, por lo menos el primero, que fue en el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Facultad de Ingeniería de los Andes. Realizaron un estudio de ruido en la ciudad de Bogotá, en 4 localidades, incluyendo algunas autopistas, y ahí observaron la cantidad que el mayor encargado de producir ruido eran los automóviles. Y ese documento nos sirvió para ver cuál era la diferencia en medir el ruido en lugares exteriores y lugares interiores, la que nosotros íbamos a hacer. El segundo y el tercero son muy semejantes. El primero es en la Universidad de Valencia. En el año 2010 se realizó un estudio donde estudiantes investigaron efectos que hace el ruido en la salud, especialmente en el oído y también en algunos órganos. Y en el 2014 en el Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, Cuba, también se realizaron una investigación sobre los efectos de contaminación sobre la salud de estudiantes y docentes. Este nos sirvió para ver cómo se comporta el ruido en medio de instituciones educativas y el efecto que causa este ruido en los estudiantes y también administrativo. Algunos efectos eran algunos efectos en el cuerpo que habían era dilatación, el ritmo cardíaco elevado y había poca afección respiratoria, pero los que más afectaban al estudiante era el estrés, porque no ayudaba a concentrarse, y pérdidas de eficiencias a la hora de percibir los sonidos por tiempo prolongado. Y el último es un estudio que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, también en la Universidad de Palermo, donde ellos lo hacen no por medidas, sino que por medio de encuestas, donde hacen qué percepción tienen los habitantes de que por qué era el ruido. Entonces, y la mayoría de ellos pues también concuerdan que es por el transporte público. Yo les voy a hablar sobre el marco normativo. Entonces, aquí encontramos la resolución 627 del 2006. Esta norma es la encargada de establecer cuáles son los horarios de ruido, cuáles son los niveles de ruido, las emisiones de ruido, la contaminación ambiental por ruido y entre otros factores. También encontramos el artículo 33 del Código Nacional de la Policía, en la cual habla que todo individuo que afecte la tranquilidad de las demás personas por parte al momento de hacer ruido, de hacer mucho ruido, será sancionado con una multa tipo 3, equivalente a 16 salarios mínimos vigentes diarios. Esto equivale a 441.486 pesos. También encontramos la resolución 6918 del 2010, la cual fija los niveles de ruido al interior de las edificaciones. Y por último, tenemos el decreto ley 2811 junto con la ley 09/1979, la cual generaliza las problemáticas ambientales. Nosotros principalmente nos basamos en la resolución
en la resolución 627 del 2006. Esta tabla la sacamos de esta resolución, la cual está dividida por sectores y por niveles máximos de ruido, tanto en el medio ambiente como en las emisiones. Bueno, en este caso nosotros nos vamos a enfocar en las emisiones de ruido. El sector A está dividido en sus sectores. Entonces, el sector A es el encargado, el sector A se encarga de la tranquilidad y el silencio, el sector B, tranquilidad y ruido moderado, el sector C, ruido intermedio restringido, sector D, zona suburbana, rural y tranquilidad y ruido moderado. En el sector A encontramos los hospitales, las bibliotecas, la guardería. Bueno, aquí en el sector A, más que todo son las bibliotecas que son públicas. En este caso, pues, en la universidad, la biblioteca de la universidad estaría enfocada en el sector B. Porque es una zona que está dentro de otra zona. Es una zona con uso institucional. También algunos decibeles durante el día y durante la noche. Entonces, en el sector A son 55 decibeles en la noche, 50 decibeles. En ruido ambiental, durante el día es de 55 decibeles y 45 en la noche. El sector B, tranquilidad y ruido moderado, son las zonas residenciales, las universidades, colegios, escuelas. Estas se encuentran entre 65 durante la noche y 55, durante el día 65 y durante la noche 55. El ruido ambiental está en 65 decibeles y durante la noche 50 decibeles. El sector C, ruido intermedio restringido, son zonas con usos permitidos industriales, como industrias generales, zonas portuarias, parques industriales, entre otros. Bueno, aquí está el rango de decibeles en las emisiones de ruido, está entre los 60 decibeles a los 80 decibeles. Y en el sector D está la zona suburbana y rural de tranquilidad y ruido moderado. Estas son zonas residenciales, las cuales están durante el día 50 decibeles y durante la noche 50 decibeles, y el ruido ambiental está entre 55 durante el día y 45 durante la noche. Bueno, aquí estos son niveles sonoros máximos permitidos en Colombia. Entonces aquí tenemos en las zonas residenciales durante el día es de 65 decibeles, durante la noche son 45. En zonas comerciales está entre 70 decibeles y 60 decibeles. En las zonas industriales está entre 75 decibeles y en las zonas nocturnas está en 75 decibeles. La zona de tranquilidad durante el día está entre 45 y durante la noche está entre los 45 decibeles. Estas son los niveles máximos permitidos. También encontramos en esta otra tabla cuáles son los niveles máximos de ruido en los vehículos. Entonces, vehículo menor a 2 toneladas es de 83 toneladas, de 2 a 5 toneladas, el ruido debe de ser 85 decibeles y mayor a 5 toneladas debe ser 92 decibeles y en motos es de 86 decibeles. Aquí en el marco conceptual, pues primero que todo debemos de saber qué es el sonido. Entonces, el sonido es el cambio de presión producido por las ondas sonoras. ¿Qué es la frecuencia? El sonido se puede dar en pascales y además se puede dar en decibeles. Aquí también es muy importante tener en cuenta la frecuencia, la cual es la cantidad de repeticiones
es la cantidad de repeticiones generadas por las ondas acústicas. Estas pueden dar durante un periodo de tiempo. Su unidad son en hertz. Bueno, existen algunos tipos de, bueno, en el espacio en el que nos vamos a enfatizar son en los espacios privados. También existen distintos tipos de ruido. Es ruido fluctuante y ruido de impacto. El ruido fluctuante es aquel que varía en función del tiempo. Y el ruido de impacto es aquella elevación brusca que altera el ruido durante un tiempo determinado. La tarjeta Arduino, pues, es una tarjeta electrónica que nos ayuda a programar, nos ayuda a hacer proyectos. Esta tarjeta tiene la capacidad de modificar y controlar software y hardware. Entonces, con esta y por medio de la programación de Arduino, tenemos un código con el que conectamos el sensor Calle 038, que es un sensor de sonido. Entonces, lo que pasa y el sensor de Calle es un sensor de sonido que recibe ondas de ruido, y esas ondas pasan por el circuito y por medio las ondas pasan por el circuito y se convierten en ondas eléctricas. Esas pequeñas ondas eléctricas son las que dan la información de los rangos de ruido que estamos, y de ese sonido, y por medio de la tarjeta Arduino las podemos extraer. Bueno, en cuanto a la metodología, para llevar a cabo el proyecto de caracterización de los niveles de contaminación, se toma como lugar principal las instalaciones de la Corporación Universitaria Confacauca. Aquí podemos observar una tabla de los sectores que tuvimos en cuenta, los subsectores y la ubicación en las plantas A y B de la universidad. Estos lugares se escogieron de acuerdo a la categorización establecida por la norma C27, que es la cual divide estos sectores de acuerdo a los niveles permisibles. El sector A, sector B, sector C y sector D, como ya lo explicó mi compañera en la tabla anterior. La corporación cuenta con un promedio de 2.500 personas aproximadamente que hacen parte de la institución, y es importante resaltar pues, que el estudio del caso es de tipo cuantitativo, ya que eso nos permite generalizar ampliamente la recopilación de los datos obtenidos. Y también haremos un análisis de los resultados mediante gráficos de series de datos, de tiempo de datos y diagrama de barras. Para ello tuvimos en cuenta unas fases, 3 fases. La fase 1, que es la determinación de los sitios donde se van a medir los niveles de ruido. Para esto se visualizaron las zonas más concurridas de la comunidad de la corporación y se identificaron las zonas dentro de los mapas estructurales de la edificación. Como segunda fase, la realización de la medición del ruido haciendo uso de una placa Arduino 1 R3 junto con un sensor de sonido Calle 038 en las zonas determinadas. Para esto se establecieron los horarios para las mediciones en horas de la mañana a las 9 de la mañana, al mediodía y a las 4 de la tarde. Y como fase 3 tenemos el análisis de los datos recolectados mediante las gráficas de series de tiempo de datos y diagramas de barra, donde los datos los obtuvimos a través de Excel por medio del programa PLX de ACU. Nosotros al tener tenemos este circuito, lo que hace es que el sonido entra por aquí y este circuito regulan el voltaje de la tarjeta y los otros los que llevan la información. Lo pasamos con el programa Arduino, que ya le subimos ahí una copia del programa, del código, y tuvimos la ayuda
de este PLX-DAQ, es una interfaz que nos ayuda a que estos datos pasen en tiempo real a una hoja Excel. Tenemos aquí un diagrama de procesos, profe, es un poco extenso, pero entonces ahí le tenemos el archivo, igual también está en el archivo que le vamos a enviar, pero se basa en lo siguiente. Tuvimos las partes de la universidad, pero lo hicimos en forma jerárquica. Empezamos por la rectoría y se divide en tres. Entre los tres hay la sección de biblioteca, cafetería, centros en las facultades, los programas, la división de posgrados, la división de calidad, la división administrativa. Y lo que mostramos aquí es los recursos que entran, como electricidad, agua, materia orgánica e inorgánica, y los residuos, lo que sale, que serían desechos orgánicos, inorgánicos, CO2 y ruido. Y entonces de todos estos desechos que salen, por decirlo así, tomamos uno en particular en el que nos estamos enfocando, que es el ruido. Eso es lo que muestra el diagrama de procesos. También tenemos un control de operaciones para la contaminación auditiva, en donde tenemos los aspectos y el impacto que causa el problema que tenemos, que es la contaminación auditiva. Tenemos 4 riesgos, 4 amenazas en los que afecta el ruido, y también tenemos un plan de acción para eso, un control de la operación y los indicadores que nos ayudan a guiarnos para tener una medición de los resultados y la evaluación del desempeño. Bueno, aquí tenemos también las plantas de la corporación señalizadas con las zonas en donde se va a realizar la medición. Entonces, pues no me voy a centrar pues mucho en eso, igual ahí ya se ven las zonas que están delimitadas. Aquí tenemos los mapas y las zonas rojas es donde realizamos las medidas y están ubicadas por los bloques. Acá en este, y bueno. Entonces ya nosotros en el proyecto, continuando, utilizamos la herramienta Arduino y en ella utilizamos este código. Ese código es el que tenemos que nos hace mostrar los datos obtenidos a través del sensor Cayenne. Y ya con esta interfaz PLX-DAQ, lo que hace es coge los datos de Arduino y los transporta a una hoja Excel, donde donde aquí nos da la medida de los decibeles. Y tenemos estos valores, calibramos, si se puede decir, el sensor, aunque el sensor nos bota datos, no es muy preciso, ya que es muy fácil. Y aquí nos da la velocidad y también nos da el tiempo. Toma 2 datos cada segundo. Dependiendo de esos datos, dale atrás, dependiendo de la velocidad que le ponemos. Bueno, aquí encontramos una tabla del resumen de resultados. Obviamente, pues como al realizar las medidas, como eran como de minuto y medio, entonces nos va a arrojar demasiados datos. Entonces quisimos hacer un resumen de estos resultados en promedios por las franjas horarias que establecimos. Entonces, de cada zona, de cada planta, entonces están los promedios en horas de la mañana, del mediodía y de la tarde, y un promedio total, que fue lo que tuvimos en cuenta para hacer nuestras gráficas, nuestros análisis. Y aquí encontramos el análisis gráfico de la contaminación auditiva, esto mediante las gráficas de serie de tiempos de datos. En este cuadro acá están diferenciados los colores. El azul es la toma que se hizo en la mañana, el naranja el que hizo a mediodía y el gris en la tarde. Y esta recta que tenemos aquí, la amarilla, es el nivel que
tenemos que el nivel que está permitido a nivel de Colombia es la ley 626. Entonces, como se notan las gráficas, en la mayoría van a estar casi por encima de lo normal. Entonces ahí tenemos las gráficas, profe, y donde se observa la cantidad de ruido que hay dentro de la universidad. Pero para tenerlo como más centrado, hicimos también unos diagramas de barras, en donde cogemos primero que todo cada sitio donde tomamos las medidas y nos muestra la diferencia que hay en la parte de la mañana, en la de mediodía y en la tarde. Y con este diagrama de barras nos damos cuenta cuáles son las horas donde más hay ruido. Tenemos otra que es esta. Ahí tomamos los cuatro bloques de la universidad, una que es el sótano, donde están los laboratorios de industrial, la planta 1B, la planta 2B, la planta 3B, la planta 4B, 5B, y estas son las plantas del bloque B. Y aquí hicimos un promedio total de cada bloque y lo mostramos en todo un bloque B, por lo menos en este ejemplo. Y aquí nos damos cuenta de los lugares donde hay más ruido. Y aquí, como se observa en la cocina de gastronomía del primer piso, donde hay más ruido, ya que están en completo movimiento casi todos los días. Y el ruido de las ollas, de la gente, entonces este es como el ruido más. Es donde hay más ruido, además que como es cerrado se concentra más el ruido, entonces el sensor toma los ruidos más fácil. Y esta es la del bloque B, donde hay un mayor sonido en la cafetería por la acumulación de gente y pues como es donde hay más ruido. Y este es un promedio de las zonas, pero de toda la universidad. Y aquí observamos que donde hay más ruido es la cafetería y la cocina de gastronomía. Según la ley 627 hay un umbral de colores que nos identifica el rango de los decibeles en el que se encuentra, siendo el color rojo gorila siendo el menor de estos tres y el azul el más fuerte. El lila lo tenemos van desde 65 a 70, en ellos tenemos los laboratorios y las zonas de estudio de las garzas, y los azules tenemos los lugares más fuertes, que es en este ejemplo la cafetería y la zona de estudio, la planta 4B. Y el rojo carmín pues, es un intermedio que está entre 75 y 80. Entre esa tenemos laboratorios y también tenemos la biblioteca. Bueno, entonces en nuestro análisis general, pues como observamos en la gráfica donde tenemos ubicadas todas las zonas dentro de la corporación, pues encontramos que hay 12 zonas que están entre 65 y 70 decibeles. Son rangos que todavía pueden ser aún permisibles para el ser humano y no puede haber mayores complicaciones. Encontramos 7 que están entre 70 y 75 decibeles, donde ya se pueden encontrar unas afectaciones graves a la salud. Y críticamente hay 5 zonas que están por encima de los 75 decibeles, que ya son decibeles muy críticos, donde ya se pueden hallar daños graves permanentes para el ser humano. Es por ello que, pues, de acuerdo a todos estos análisis que hemos hecho, se deben establecer medidas urgentes que ayuden a contrarrestar esta situación, puesto que en todas las zonas se encontró que está por encima del límite permitido de la ley 627, que es el límite de 65 decibeles. Y como conclusiones de nuestro trabajo, entonces con respecto al trabajo de investigación realizado, pues se concluye que la corporación está en un estado crítico de contaminación, pues como les dije anteriormente, porque todas las medidas ya en los promedios generales está por encima de los 65 decibeles, que es el nivel permitido por la resolución C27. También pues consideramos que se deben hacer campañas de concientización para buscar menores niveles de ruido,
que beneficien a la comunidad estudiantil y al personal que labora en la corporación, para que así se pueda adquirir una mayor concentración en las actividades que van a realizar. Y también posiblemente pues evaluar la posibilidad de adquirir nuevas zonas de estudio para que no haya tanta acumulación de personas en las ya existentes, puesto que eso es lo que genera las grandes emisiones de ruido y que se genera la gran contaminación auditiva que hay. Y aquí pues una de nuestra bibliografía más relevante que utilizamos en nuestro proyecto. Gracias, profe. Muchas gracias. Cualquier cosa, preguntitas, ahí estamos atentos.